tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Vamos a permanecer en pie para hablar con Dios una vez más en oración. Dios, entendemos que a veces nos llamas a seguirte en medio de circunstancias duras y difíciles, a veces por pruebas, a veces por personas que nos presionan a no seguirte, personas que se burlan de nosotros cuando te amamos, en algunos lugares nos hacen sufrir y hasta en algunos lugares nos matan. Jesús, ayúdanos siempre a seguirte en toda circunstancia, en todo lugar, en todo tiempo. Ayúdanos siempre a entender que lo que tú nos ofreces es oro verdadero y tesoro real. Danos ojos para ver esto, entender esto. Te pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan. Estamos hoy en capítulo 15. Terminamos el capítulo de hecho hoy y vamos a comenzar un poco en capítulo 16. Estamos en la página 1009. 1009 en sus Biblias, por favor. Los nuevos, bienvenidos. Siempre los domingos estudiamos un libro. Estamos poco a poco estudiando ese libro de Juan. Ya tenemos algo de tiempo en este libro y seguimos ahora estudiando este libro. El contexto de lo que estamos estudiando en estos días es el contexto de la última cena. Jesús está a punto de ser traicionado por Judas, está a punto de dar su vida en la cruz y está disfrutando de un tiempo íntimo con sus discípulos. En ninguno de los otros evangelios puedes leer lo que Jesús aquí está enseñando. En Mateo, en Lucas y en Marcos habla de que Jesús tenía la última cena, pero no habla de tanta enseñanza. Solo Juan nos dice todas estas enseñanzas que Jesús está enseñando. Y son enseñanzas maravillosas. He disfrutado realmente mucho en lo personal preparando esos mensajes para ustedes. Ha sido para mí como comer algo rico todas las semanas. Hoy realmente no es fácil lo que Jesús está enseñando, ni para nosotros ni para ellos en su tiempo. Jesús, la semana pasada en particular, estaba hablando mucho sobre el amor. Y el amor es un tema que nos gusta mucho, hablar sobre ese tema como que nos gusta, es un tema bonito, ¿verdad? La semana pasada, versículo 9, leímos aquí, capítulo 15, 9, página 1009, versículo 9, es el número chiquito. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo lo sé que amado a ustedes. Correcto, permanezcan en mi amor, dice. Así que la semana pasada hablábamos sobre todo sobre ese tema, ¿no? Del amor de Dios, cómo permanecer en su amor. Y abajito, versículo 17, Jesús dice esto, este es mi mandamiento, que sé que amen, que los unos a los otros, correcto. Así que la semana pasada realmente estábamos hablando sobre ese tema del amor, el amor de Dios para nosotros, el amor de Dios en nosotros y cómo debemos permanecer en su amor y cómo debemos amar a otros. Eso fue el tema. Pero hoy el tema es mucho más difícil y es un tema que muchas veces no nos gusta. Es el tema de sufrimiento, de odio, de aborrecimiento, de la división entre el mundo y los que siguen a Cristo. Y puede ser muy difícil ese tema. Y hoy eso es lo que nos toca estudiar. En 15 días es el domingo del Día de los Padres. Y sabemos, como padres que somos padres aquí, que nuestro rol, sobre todo, es de preparar a nuestra familia para la vida, sobre todo nuestros hijos, ¿no? A veces decimos, una persona preparada es una persona que tiene mucho estudio, que está preparado para vivir, se puede decir. Y nosotros como padres, una de nuestras tareas es de enseñar, preparar a nuestros hijos. Las madres que están aquí también lo mismo, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. En muchos sentidos,
Tenemos que preparar a nuestros hijos a tomar su lugar en la sociedad, como ciudadanos de un país, como miembros de un país de México, Guatemala, Canadá, del lugar que sea. También preparamos a nuestros hijos para que a su vez sean padres. Cómo ser un esposo, cómo ser un padre, cómo proveer, cómo trabajar, ser responsable. Entendemos que tenemos que preparar a nuestros hijos espiritualmente también. Nosotros tenemos que dejar el ejemplo, tenemos que amar a Dios y servir a Dios, conocer algo de la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos en ese sentido. Así que en muchos sentidos tenemos que preparar a nuestros hijos. Pero en ocasiones tenemos que preparar a nuestros hijos para cosas difíciles en la vida. Tenemos que preparar a nuestros hijos a sufrir. Esto puede ser muy duro. Algunos de ustedes han vivido realmente lo más duro, porque han tenido que preparar a sus hijos para la muerte, para una enfermedad que no tiene remedio en este mundo. Y eso es una tarea muy difícil como padres, de decir, ok, mi hijo, mi hija, tú estás enferma y los doctores están haciendo todo, pero tal vez te quedarás enferma de por vida, o tal vez no hay remedio. Esa clase de sufrimiento, a veces como padres, uno dice, mi hijo, te vas a quedar en silla de ruedas de por vida. X cosa, ¿no? Esto es precisamente lo que Jesús está haciendo con los discípulos hoy. Los está preparando para sufrir y para morir por su causa. Y les está mirando en los ojos diciendo que los van a matar, los van a perseguir, los van a tratar mal. Y les estoy enseñando eso de antemano para que estén preparados para esto. Entonces esto es el tema que tenemos que estudiar hoy en estos versículos, comenzando aquí, versículo 18, donde dice Jesús y sus discípulos aborrecidos por el mundo. Así que, igual que la semana pasada, vamos a ver hoy 7 cosas de lo que estamos viendo aquí. El primero es esto: Jesús habla del odio. Versículo 18 dice así: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes, ¿qué? Me aborreció a mí, correcto. Eso es una palabra muy fuerte, de aborrecer. Habla de realmente un odio muy profundo. Cuando uno realmente aborrece a alguien más, eso no es algo ligero, es algo muy profundo. Y cuando habla aquí, si el mundo los aborrece, está hablando de la guerra que ha existido siempre entre el enemigo y Dios. Esa es la base realmente de la guerra, del odio, que existe el enemigo, Satanás, que desde un principio odiaba a Dios. Y cuando hizo caer al hombre, los hombres y mujeres, seres humanos, o estamos del lado de Dios, o estamos del lado del enemigo. No hay un en medio. Y la Biblia lo pinta así, como blanco y negro. Y a veces no lo queremos ver así. Porque nosotros ponemos divisiones en el mundo, decimos, ok, aquí es una frontera entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y México. Ponemos divisiones y barreras así, decimos, ok, aquí viven los que son de Asia, aquí viven los chinos, aquí viven los africanos. Aquí ponemos barreras a veces de idiomas diferentes. Decimos, aquí es de habla español, aquí es de habla inglés, aquí es de habla chino. Pero Dios no mira el mundo así. Dios mira a los seres humanos y dice, ok, estos creen en mi Hijo y son perdonados. Entre todas las naciones hay algunos que son de Jesús y algunos que no son de Jesús. Y lo que tenemos que entender es que realmente la Biblia lo pinta así, así de fuerte. Es posible ir a una iglesia, asistir a una iglesia donde te enseñan de Dios y todavía ser del lado del enemigo. Porque cuando él habla aquí, si el mundo los aborrece, principalmente, él está hablando de judíos que creían mucho en Dios. Eran súper religiosos, empapados en la Biblia. Pero no estaban del lado de Dios, porque no hicieron caso a Jesús. Y eso es la división que está
entre todos. Hoy, todos aquí que estamos aquí, o estamos del lado de Dios o del lado del enemigo. Tú estás hoy en uno de dos lugares. No hay un en medio. Es posible ser bautizado desde pequeño y todavía estar del lado del enemigo. Es posible tener padres o abuelos que aman mucho a Dios, pero uno puede todavía estar del lado del enemigo, porque cuando ya eres adulto, aunque te hayan inculcado desde pequeño las cosas de Jesús, si tú no has respondido con fe en Cristo, tú estás del lado del enemigo. Estás del lado del mundo, como Jesús está diciendo aquí. Y lo que pasa, lo que Jesús va a enseñar, esto genera odio, fricción entre los dos lados. Y él de esto está hablando aquí en versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Es parte de la guerra entre el enemigo y Dios que ha existido siempre. Eso es el primer punto que tenemos que ver hoy. Segundo, Jesús recuerda a los discípulos que son de su familia. Versículo 19, él dice, si fueran ¿del qué? Del mundo, correcto. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los ¿quién? A los suyos, correcto. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he ¿qué? Escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Así que eso es la base de todo, como siempre decimos aquí. Jesús llama a las personas, Jesús escoge a personas y les hace entender su mensaje, lo que es el Evangelio. Y cuando una persona se arrepiente, pone su fe en Cristo, se cambia de lado. Y es lo que ha pasado con esos 11 discípulos. Judas ya no está con ellos, pero los 11 entienden el mensaje de Cristo. Jesús los escogió y ahora se cambiaron de lado. Y realmente no conozco realmente en qué lado estés hoy, pero si estás del lado de Jesús hoy, excelente. Pero si estás hoy del otro lado, lo que quiero que Jesús haga es que también haga lo mismo que hizo con ellos, de que Él te escogiera, te llamara de aquí para que estuvieras aquí del otro lado. Es lo que, con todo mi corazón, es lo que deseo, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes, los 11, no son del mundo, ustedes son de mi familia. Los he escogido, los he perdonado y son míos. Y porque ahora son míos, el mundo los odia. Antes el mundo no los odiaba, pero ahora sí. No sé si hay algo de eso en tu pueblo, en tu rancho, no sé. Un ejemplo, la familia García y la familia Martínez. Problemas, ¿verdad? Y desde nacimiento a veces pasa esto. Tú no sabes realmente el por qué esas dos familias se odian, pero tú sabes que por ser Martínez tú no puedes amar o tratar bien a los otros, ¿verdad? Es como un choque. y a veces eso pasa por generaciones, ¿verdad? Simplemente por tu apellido ya todo el mundo te odia de la otra familia, ¿verdad? Es así entre el mundo y los que son de Cristo. Ese conflicto. Porque el enemigo odia a Dios, aborrece a Dios. Y los que son del lado del mundo aborrecen a los que son de Jesús. Y es lo que Jesús está enseñando claramente. Eso es punto número 2. Número 3. Como han tratado a Jesús, nos tratarán a nosotros. Así que esto tiene un lado negativo y un lado positivo. Versículo 20, Jesús dice esto. Recuerden que lo que les dije, ningún siervo es más que su ¿qué? Que su amo, correcto. Si a mí me han perseguido, también a ustedes ¿qué? Los perseguirán, correcto. Así que Jesús del lado negativo está diciendo, pues mira, mis discípulos, ustedes han visto cómo me han maltratado. Han visto que me han perseguido, que me han querido matar. Y en esta misma noche lo van a matar. Y Jesús está diciendo, si a mí me tratan a mí, que soy el amo, ustedes que son mis siervos, pues sí, el trato va a ser igual. Prepárense.
es lo que les enseña. Entonces, quiero que vean aquí, esto pasa en nuestro tiempo. Eso es la ciudad de Kuala Lumpur, es Malasia. Es una ciudad muy moderna, muy grande, una de las ciudades más grandes de todo el mundo. Estaba leyendo en esa semana pasada lo que escribía una joven de 20 y tantos años. Su papá era pastor en esa ciudad. Pero la mayoría de las personas en esa ciudad son musulmanes. Y entre los que siguen a Allah y los que siguen a Cristo es un choque fuerte. Entonces ese pastor recibió una cajita con 2 balas en el correo hace como 8 años. ¿Esto significa qué? Amenaza de muerte, diciendo: cállate, ya no prediques la palabra de Dios. Eso está molestando a ciertas personas, y si tú sigues abriendo tu boca, te matamos. Hace 7 años desaparecieron su papá. Hay video de algunos edificios, pudieron ver qué lugar, qué tiempo salieron de repente. Él estaba manejando, pararon enfrente y atrás, como se hace, y lo secuestraron. Desde ahí no sabe más. 7 años tiene esa joven sin su papá. Pues a lo mejor está muerto. Porque como trataron a Jesús, tratan a las personas de Jesús en nuestro tiempo. En muchos países del mundo, ese nivel de sufrimiento sigue hasta la fecha. Así que en forma negativa, hay personas que, como trataron mal a Jesús, nos tratarán mal a nosotros. Pero quiero que vean aquí, el versículo 20, vamos a leer todo el versículo para que veamos la segunda parte del versículo. Versículo 20 dice: recuerda lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Luego dice, del lado positivo: si han, ¿qué? Obedecido mis palabras, también, ¿qué? Obedecerán las de ustedes. Del lado positivo, algunas personas, cuando escuchan la palabra de Jesús, creen la palabra de Jesús. Y Jesús les está dando como una esperanza también. Mira, su tarea es de predicar, su tarea es hablar de mí. Y algunos, pocos, con algunos pocos me han creído en mí, también en ustedes. Algunos de ustedes saben que sigo en un rol es como una organización que tiene proyectos en muchas partes del mundo de hospitales, de escuelas y otras cosas, y soy miembro de la junta directiva. Tenemos un proyecto en África que tiene como casas de albergue para personas en países musulmanes cuando ponen su fe en Cristo y la familia los quiere matar. Mayormente mujeres y sus hijas, cuando ponen su fe en Cristo, en muchas familias o es una bala, en muchos casos es veneno, les dan de comer, pero ponen veneno en la comida para matarlas. Y en una familia, una joven, ella escuchó el mensaje de Cristo, tenía como 18 años, y ella escuchó el mensaje de Cristo y creyó en Cristo. Pero su familia estaba muy en contra. Y la corrieron de la casa. Y otros familiares, según la recibieron en su casa para que tuviera donde vivir, pero le dieron comida envenenada y la mataron. Y ninguna iglesia de los musulmanes quiso darle sepultura a la joven. Así que una iglesia cristiana la dio sepultura. Un tío de la joven era como pastor, se puede decir, de los musulmanes. Los llaman imames, es lo que los llaman, imames, a esos como sacerdotes, como pastores de esa iglesia. Él estaba muy en contra igual de su sobrina, pero él tenía esa curiosidad. ¿Qué van a decir en el funeral de la muchacha?
Y él fue al funeral de ella. Y por la primera vez en su vida escuchó el mensaje de Cristo. Y le llegó el mensaje de Cristo. Y arriesgando su vida, ahora él renunció a su religión y él es pastor. Imagínense. Tal y como Jesús dice aquí, si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. En algunos casos eso es lo que pasa. Algunos escuchan y creen. Y a veces, de los casos más perdidos, ¿no? De los casos cuando menos lo esperas, Jesús llama y Jesús escoge y uno cree y sigue. Así que es muy, muy hermoso esto. Jesús sigue enseñando en el número 4. Va a haber un juicio, versículo 21. Versículo 21 dice, los tratarán así, hablando del lado negativo, por causa de mi nombre, porque no conocen, ¿qué? ¿O a quién? Al que me envió. Hablando de Dios Padre. Esas personas muchas veces persiguen el nombre de Dios, pero por haber rechazado a Jesús no conocen al Dios verdadero. Versículo 22, él dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables del pecado, pero ahora no tienen, ¿qué? Excusa por su pecado, porque las personas en los tiempos de los discípulos han escuchado la palabra de Jesús, han escuchado sus prédicas, habían visto sus milagros, porque estamos hablando de personas que creen en Dios, vieron a Jesús, escucharon las prédicas de Jesús, vieron sus milagros, y aún así lo rechazaron. Y él está diciendo, no tienen excusa por su pecado. Versículo 23 lo vuelve a decir, el que me aborrece a mí, también aborrece ¿a quién? A mi Padre, correcto. Versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y, sin embargo, a mí y a mi Padre nos han ¿qué? Aborrecido, correcto. Entonces Jesús está diciendo que las personas en su contexto de ellos, en el juicio, no van a tener excusa por haberlo rechazado y por no haberlo seguido. Y la Biblia lo dice bien claro. Ningún ser humano puede decir a Dios, Dios, yo no sabía de ti. Romanos 1 lo pinta así. Dice, nadie tiene excusa porque por la misma creación se ven las huellas de Dios. Los que fueron al convivio hablaba de esto, los parques nacionales que visité en Estados Unidos, la hermosura de la creación de Dios. Ningún ser humano puede decir a Dios en aquel día, Dios, yo no sabía de ti y por eso no puse mi fe en ti. Nadie lo puede decir. Y mucho menos en nuestras culturas. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala. Todos tenemos la Biblia. No solamente tenemos la creación, tenemos la Biblia. Si tú preguntas a cualquier persona en nuestras culturas, más realmente en las culturas de México, Guatemala, o toda Latinoamérica, ¿quién es Jesús? ¿Jesús vino a hacer qué? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? Pues todo el mundo sabe que Dios subió a la cruz por nuestros pecados, para perdonarnos. Y si Jesús está diciendo aquí que las personas en su tiempo no tienen excusa, pues mucho menos en nuestro tiempo. Cuando ahora tenemos toda la Biblia, en inglés, en español, traducido a la mayoría de los dialectos de Guatemala y México. Tenemos todo esto. Y si rechazamos lo que Jesús está diciendo, viene un juicio. Jesús tiene la última palabra. Por un lado, eso nos debe llenar con gozo y alegría de saber que Jesús es quien tiene la última palabra. No son los malos, no son los que persiguen, no es los que maltratan, los que viven en países musulmanes cuando leen esto, sabiendo que hasta el mismo gobierno los está matando.
Ellos pueden decir, pues sí, ellos tienen ahorita aquí el poder, pero no tienen la última palabra. Es Jesús quien tiene la última palabra. Por un lado debe llenarnos con esperanza, pero te pregunto directamente a ti también, ¿qué de ti? ¿En qué lado estás? Volveré a ese punto, pero necesitas entender que es algo serio para ti también, de pensar, ok, ¿dónde estoy? Si solo hay dos lados, ¿en qué lado estoy hoy? Eso es punto 4. Punto 5 es esto, la Biblia no miente, la Biblia no miente. Versículo 25 dice así. Pero eso sucede para que, ¿qué? Se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiarán, ¿qué? Sin motivo. Eso está escrito en un Salmo 35 y Salmo 69. Esto Jesús está diciendo, los maltratos que me han dado a mí y que van a dar a ustedes, como decimos, ya está escrito, ¿verdad? Me odiaron sin motivo. Bueno, a veces en nuestro tiempo tenemos que entender esto. Cuando tú sigues a Cristo, esto puede ser problema para tu esposa, si ella no. Para tu mamá, si ella no. Para tus mejores amigos, si ellos no. ¿Okay? Ese choque no es realmente algo personal. Es algo entre Dios y el enemigo. Y la Biblia no miente. Todo lo que Dios dice es muy cierto. Lo que Jesús nos está enseñando. Número 6. Una gran esperanza, la presencia del Espíritu Santo. En la semana que viene vamos a profundizar un poco sobre de él. Pero el versículo 26 y 27 dice así. Cuando venga el ¿quién? Exacto, el Consolador es el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y puedes leer el libro de Hechos 1 y 2, cuando llegó todo eso en su plenitud, cuando llegó el Espíritu Santo en su plenitud. Celebramos los tiempos de Navidad, cuando vino Jesús, cuando nació Jesús. Pocas personas celebran el día de Pentecostés, algunas iglesias lo celebran con una reunión especial, pero no tenemos una fecha así como tan conocido como lo de diciembre. Pero aquí es lo que Jesús está diciendo. Él vendrá y Él va a testificar acerca de mí. Versículo 27 sigue diciendo, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y si tú lees todo el libro de Hechos, es precisamente lo que pasó cuando llegó el Espíritu Santo en su plenitud sobre los 11 discípulos. Se pusieron bien valientes. Cuando antes eran cobardes y llenos de temor, fueron transformados y comenzaron a predicar públicamente ante los líderes de Israel, los importantes de Israel y también el Imperio Romano. Así que fueron totalmente cambiados. Y es el mismo Espíritu que Cristo da a nosotros, los que creemos en Él y seguimos a Él. Y si tú tienes tus pecados perdonados por Cristo, lo que tienes en ti es el mismo Espíritu Santo. Y Él es quien igual te hace ser valiente, un guerrero por las cosas de Dios. Es quien te transforma para que ya no temas la opinión del hombre. Y eso es la esperanza que tenemos realmente en nuestro tiempo, que el mismo Espíritu Santo nos llena, nos cambia y nos transforma. Pues llegamos al último punto, número 7. Jesús dice todo esto de antemano para fortalecernos. Como un padre, vuelvo al punto, como un padre que está preparando a sus hijos para el sufrimiento, Jesús capítulo 16, versículo 1, lo dice así. Todo esto les he dicho, para que no, ¿qué? Que su fe, correcto. Versículo 2 lo está diciendo claro. Los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando, ¿qué? Un servicio a Dios, correcto. Sí, de ser expulsado de las sinagogas
hemos hablado de esto antes, pero quiero que entiendan, toda la vida de ellos se giraba alrededor de la sinagoga. Ahí es donde de niños fueron circuncidados, las bodas, las reuniones todos los sábados, cuando uno llegaba a fallecer, el funeral, toda la vida alrededor de la sinagoga, y de expulsar de la sinagoga, es decir, estás fuera de la vida del pueblo, fuera de la vida de la aldea, es decir, estás fuera. Muy doloroso esto. Y Jesús está diciendo, los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. La mayoría de los discípulos murieron muertes violentas a manos de personas de su país o de otros países por el mismo odio a Jesús. Versículo 3, Jesús diciendo, actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Quiero que vean un ejemplo más. Esto es Turquía. Turquía es la ciudad de Esmirna de la Biblia. Si has leído del libro de Apocalipsis, hay 7 cartas allí a 7 iglesias. En esta ciudad había una iglesia, Esmirna. Actualmente la ciudad tiene otro nombre. Tengo un sobrino que está estudiando en Turquía por unos 5 o 6 semanas. Ha venido aquí igual los domingos de vez en cuando. Está estudiando ahí en estos días. Y la historia de esta ciudad realmente es la misma historia de todo lo que Jesús está enseñando a los discípulos. Lo que pasó a los discípulos ha seguido en el transcurso de los siglos. Desde los tiempos de la iglesia de Esmirna, en los tiempos de la Biblia, esa ciudad fue prácticamente una ciudad donde todo el mundo creía en Jesús y adoraba a Jesús. Por unos 2000 años prácticamente, hasta hace 100 años, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, todo cambió en esa ciudad. Los musulmanes, la mayoría del país de Turquía es musulmán, y los del resto del país no les gustaba tener una ciudad que seguía a Cristo. Entonces entraron a la ciudad, agarraron aquí los hombres y llevaron a los hombres al desierto y los mataron, dejando a las mujeres y los niños en la ciudad. Y luego comenzaron a quemar la ciudad y quemaron los edificios, y las mujeres y niños salían hacia el mar, pero estaban así entre la espada y la pared, pero en este caso fue entre el agua y el fuego. Y así se murieron por ser personas que siguen a Cristo. Los musulmanes hasta la fecha están muy contentos porque dicen, en nombre de Dios, purificamos a esa ciudad con fuego. Tal como Jesús dice, en nombre de Dios, los matarán. Fue una tragedia increíble, pero siempre ha existido esa guerra entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Quiero que escuchen lo que Jesús no dice en esta historia. Jesús no dice aquí, pobre de ustedes, los van a maltratar, qué duro, qué difícil, pobre de ustedes. ¿Lo dice? No. Jesús no dice aquí, el mundo los va a odiar, entonces mejor tratar de ser amigo del mundo y amigo de Dios, para que no los maltraten. No es lo que dice. Jesús no dice aquí en ningún lado, mejor no seguirme a mí, porque los van a maltratar.
Él los mira en los ojos y les dice, síganme, porque yo te doy vida verdadera. Y es lo mismo para nosotros. Pocos de nosotros en nuestro tiempo tendrán que escuchar lo que decían a las personas en esa ciudad. Renuncia a Jesús, vivirás. Sigue creyendo en Jesús, te matamos. No, a lo mejor en nuestras vidas no. Creo que algunos de ustedes conocen la historia de un amigo que tengo en Ecuador. Los de la nueva generación de Jalisco se apoderaron de su puerto donde él vive. Dijeron a las personas en ese lugar, o trabajas por nosotros o te matamos. Pues uno que sigue a Cristo tiene que tomar una decisión. ¿Quién voy a servir? ¿A ellos? ¿A Cristo? Así que uno puede imaginar una realidad donde pasa esto. En nuestros tiempos, las burlas existen. Algunos de ustedes, por venir aquí hoy, a lo mejor unos comentarios. Y sobre todo, el enemigo nos dice a nosotros, ¿para qué seguir a Jesús? La vida es mejor fuera de los caminos de Cristo. Pero Cristo nos dice la verdad. Mis caminos son los mejores en esta vida. Y aunque te hagan sufrir, aunque te maten, mis caminos son vida. Y fuera de mí es muerte. Te pregunto, ¿a quién quieres servir? ¿Quién quiere que sea tu amo? ¿Dios o el diablo? Porque no hay una tercera opción. Eso es el punto. O sirves a Dios, o sirves a Satanás. O estás en el reino del enemigo, o estás en el reino de Dios. No hay otro lugar. Y si dices, no quiero sufrir, pues sí, ya tomaste tu decisión, pero vas a sufrir la ira de Dios algún día. Sufrirás mucho más por haber rechazado al Hijo unigénito de Cristo. Si dices, Cristo, te amo, te necesito, para mí no hay opción. Pues a veces tenemos una fe flaca, ¿no? Una fe débil. Tenemos que decirle a Jesús, Jesús, ayúdame a entender las cosas tal y como son. Cuando las personas se burlan de mí y me duele, ayúdame, Jesús. Y Jesús, como hemos estudiado hoy, nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Su promesa. Y Jesús nos ayudará a seguir adelante. Los 11 discípulos terminaron bien. Es lo mismo con nosotros. No se puede comparar lo que el enemigo ofrece con lo que Jesús ofrece. Y esa es la decisión. Jesús nos está llamando hoy. Vamos a terminar con una oración. Jesús, preparaste a los discípulos y nos preparas a nosotros como un padre preparando a sus hijos. Nunca nos engañas, nunca nos mientes, siempre nos dices la verdad. Jesús, si alguien aquí hoy sabe que no está de tu lado, dale a esta persona una urgencia en su alma y corazón para que se cambie de lado.
para que pueda tener tu amor, tu paz, tu perdón y vida eterna. Dios, para los que estamos de tu lado, te confesamos que somos a veces muy tontos y muy débiles y no vemos claramente las cosas. Te pido tu perdón cuando te hemos fallado. Te pido las fuerzas para hacer lo correcto, para seguirte a ti. Danos ojos para ver el premio verdadero que tú nos ofreces y fuerzas para rechazar las mentiras del enemigo. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar a 330. 330, vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. Hay una cena que el mundo no conoce. 330.